Mi nombre es Hugo Mármol y este es un podcast para la clase de Redes Transnacionales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. El día de hoy hablaremos sobre el papel de la sociedad civil en la democracia, el cual no solo se limita a las elecciones, sino que abarca una dimensión mucho más amplia. Es fundamental para la democracia la participación de la sociedad civil, pues no solo ésta juega el papel de veedora y garante durante los procesos electorales, sino que también sirve para hacer aportes para las discusiones públicas que afectan a la ciudadanía. En este orden de ideas, me complace invitar al doctor Daniel Alonso López, quien es miembro de la Misión de Observación Electoral, la MOE, y además politólogo de la Universidad de los Andes. Doctor Alonso, ¿nos puede contar un poco más de usted y de la MOE como organización de la sociedad civil? Bueno, mi nombre es Daniel Felipe Alonso López. Yo soy el asistente de la Dirección Ejecutiva de la Misión de Observación Electoral. ¿Qué es la Misión de Observación Electoral? Básicamente, la MOE es una plataforma de organizaciones de la sociedad civil independiente del gobierno, de los partidos políticos y de intereses privados, que promueve la realización que tiene la realización y que cada persona pueda ejercer el derecho a participar en la conformación, en el ejercicio y en el control del poder político en Colombia, ¿no? Para cumplir con este objetivo, la MOE trabaja en concertación con plataformas y redes nacionales y locales que reúnen organizaciones no gubernamentales de carácter social, de mujeres, organizaciones de tipo gremial, religiosas, universitarias, de víctimas. En realidad es absolutamente todas las organizaciones que se sienten identificadas con la causa de la MOE. Desde el 2007, bueno, la MOE nació en el 2006 y desde el 2007 digamos que se consolidó eh, muy fuertemente en el país y desde ahí se ha identificado como principal objetivo de la MOE básicamente mejorar la calidad de la ciudadanía colombiana. ¿Cómo se logra este objetivo? Básicamente todas las acciones de la MOE están centradas en tener una ciudadanía mucho más informada, que sea mucho o actúe de manera mucho más activa y mucho más responsable frente a los procesos políticos en el país. Una de las principales inquietudes de la gente cuando escucha misión de observación electoral es que pues ustedes solamente se dedican a eso, a velar por el buen cumplimiento de las elecciones, pero me gustaría preguntarle qué otro tipo de labores ustedes hacen como organización de la sociedad civil, además de la observación de las elecciones. Cuando se habla de la misión de observación electoral, se tiende a pensar que la MOE, eh, digamos, centra absolutamente todos sus esfuerzos en hacer observación en las elecciones. Eh, digamos que ese es el objeto, yo creo que fundamental. Pero además se han identificado varias cosas. Digamos, la finalidad de cualquier organización no gubernamental es lograr influir en las políticas públicas para que éstas se mejoren, ¿sí? Y solo haciendo observación no es posible. La MODE, digamos, está constituida en cuatro grandes componentes y en esos todos tienen actividades diferentes. El observatorio de la democracia se centra específicamente en ver y analizar cómo son o cómo eh, se establecen las redes de poder político en el país. Y, digamos, a partir de esos análisis se crean unos mapas eh, que le permiten a uno saber cómo están las cosas. Adicionalmente, y con los insumos de la observación, ellos hacen los mapas de riesgo electoral, que básicamente lo que miran son, eh, o se trata de mapear y poner en un mapa cómo está la situación y cuáles son los riesgos que hay. Riesgos por fraude electoral o por violencia política. Está el componente de comunicaciones que realmente ha centrado sus esfuerzos en ver cómo, eh,
digamos, se hace un cubrimiento en los medios de comunicación de los procesos electorales y de la política general o de la política nacional en general, de ver qué candidatos son más visibles, qué está pasando, cómo los medios registran eso, eh, y en eso centra también sus acciones la MOE. Adicionalmente está el componente de calidad de elecciones, que calidad de elecciones, como les contaré más adelante, es quien se encarga específicamente de planear toda la observación electoral en el país. Calidad de elecciones, básicamente, como le dije, eh, se encarga de hacer una concertación con todas las organizaciones de la sociedad civil que constituyen la MOE, que tienen además poder de convocatoria de los observadores. El trabajo de los observadores es totalmente voluntario. Entonces, estas organizaciones con las que se alía la MOE en las regiones deben tener un poder de convocatoria y además influencia, y que además sea una influencia positiva. Eh, y adicional a la observación está el tema de eh, el Observatorio de Justicia Electoral, que básicamente lo que ellos se encargan de hacer es hacer una vigilancia de lo, digamos, de todo el marco jurídico del país en temas político-electorales. Bueno, pasando al tema de observación electoral, pues que es la principal tarea de la MOE, por ejemplo, cuando hay un caso de fraude electoral, entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir de esta organización? Como organización de la sociedad civil, ¿de qué forma ustedes efectúan la observación electoral? ¿Podría explicarnos esto un poco mejor, por favor? Como se puede dar cuenta, eh, la MOE entonces no solo se encarga de hacer observación en temas electorales, digamos, hay muchas más actividades como le contaba anteriormente. Sin embargo, en este tema puntual de qué es la observación electoral, eh, ¿qué es? La observación electoral tiene el objetivo básicamente de ver, o la observación sobre la calidad de elecciones, que es realmente lo que mira la MOE, mide la calidad de las elecciones. Este tipo de observación es aquella que se encarga de observar, valga la redundancia, el estricto cumplimiento de la legislación electoral. Sea buena o mala, se tiene que cumplir. Y la MOE lo que hace a través de sus observadores en todo el país es ver que cada cosa que está establecida en la ley se cumpla. Los procedimientos de apertura de las urnas, en el desarrollo de las elecciones, en el proceso de cierre de las urnas y el preconteo, y en el momento de los escrutinios, que es cuando ya hay un conteo definitivo y, digamos, se hace la asignación de curules, si así lo quiere. Para hacer esa eh, observación sobre la calidad de elecciones es importante digamos, se hace una capacitación a todos los observadores en legislación electoral y en técnicas de observación. ¿Para qué? Para que ellos entiendan cómo se tiene que hacer la tarea, qué identificar los posibles fraudes que hay, ¿sí? Además también en estas capacitaciones se les hace entender a los observadores o digamos se les explica por qué es importante que la observación sea como es. ¿Cómo es la observación? Como le decía, se encarga de verificar la apertura, el desarrollo y el cierre de las elecciones. Los observadores van hacia las urnas y se encargan de ver. A veces el trabajo de observación puede ser bastante frustrante. ¿Por qué? Porque nosotros no decimos absolutamente nada. El fraude puede estar pasando enfrente de nosotros, pero nosotros no nos encargamos de hacer en ese momento la denuncia. ¿Sí? Ese no es el procedimiento que nosotros tenemos establecido. El observador ve y se hace loco, por decirlo así, y esa información queda en unos formularios que se envían a la MOE Nacional y cuando se presentan medios de comunicación, en informes y demás, y en documentos que se presentan a las autoridades electorales, se les hace saber de esos casos en los que hubo fraude. ¿Sí? ¿Qué es importante también saber?
como se hace un estricto cumplimiento de la legislación electoral, no se hacen valoraciones de tipo político. Es decir, si un candidato es bueno o no. No se efectúan ejercicios sobre percepciones electorales o políticas. Y nuevamente, no nos pronunciamos sobre las aptitudes o las cualidades o los defectos que puedan tener los candidatos o las campañas electorales. Doctor Alonso, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Quiero darle las gracias por haber participado en este podcast y si usted gusta y quiere agregar algo para terminar y despedirse de la audiencia, bienvenido sea. Finalmente, Hugo, quiero darle las gracias por la invitación, a que le contara un poquito más de qué es la misión de observación electoral, cuál es su objetivo, cómo logramos ese objetivo, cómo funcionamos, cómo tratamos de, a partir de lo que nosotros vemos y conocemos muy bien, que en este tema son temas político-electorales, cómo podemos hacer para mejorar la calidad de la democracia, fortalecerla y fortalecer los procesos electorales también, tratando de influir de manera positiva en la construcción de las políticas públicas en temas político-electorales. Mil gracias. Mil y mil gracias, doctor Alonso. De esta forma, apreciada audiencia, llegamos al final de la primera, pero no última transmisión. Señores y señores, esto fue el podcast de la clase de redes transnacionales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Hasta la próxima.